Todos a tu alrededor están hablando, todos están mirando, todos publican, actúan, compiten, y tú estás agotado, no solo físicamente, espiritualmente agotado de ver a otros vivir sus vidas mientras la tuya parece estar detenida. El mundo te ha convencido de que la voz más fuerte gana, que la visibilidad equivale al valor, que si no eres tendencia, te estás quedando atrás. Pero, ¿y si esa es la trampa? ¿Y si el ruido mismo es el enemigo de la vida que Dios diseñó para ti? ¿Y si, ahora mismo, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente detenerte? Deja de mirar, deja de comparar, deja de actuar y vuelve la mirada hacia adentro, hacia la vida, el llamado, el jardín que Dios puso solo en tus manos. Hoy vamos a entrar en la palabra de Dios. No citas motivacionales, no filosofía de redes sociales. La palabra de Dios viva, activa, inmutable, para descubrir exactamente lo que Él dice sobre el poder del silencio, el enfoque y la disciplina interior. Este mensaje es para quien está cansado de competir, cansado de actuar, cansado de sentir que siempre vas atrás. Si eso eres tú, quédate aquí, porque lo que Dios tiene que decir podría cambiar completamente la dirección de tu vida. Comencemos al final del Evangelio de Juan, un momento al que muy pocas personas prestan atención, pero que lo revela todo. Pedro acababa de ser restaurado por Jesús después de su triple negación. Jesús lo había comisionado: apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, sígueme. Era un momento sagrado y personal de llamado. Y entonces Pedro se dio vuelta, vio al discípulo Juan siguiéndolos y preguntó, no pudo evitarlo, preguntó, Señor, ¿y este qué? Y Jesús, directo, inconfundible, respondió, ¿qué te importa eso? Tú, sígueme. En Juan capítulo 21, versículos 21 y 22, Pedro acababa de recibir el llamado de su vida, y su primer instinto, mirar a otro. ¿Te suena familiar? Recibes una indicación de Dios, una dirección, un paso de fe, y tu siguiente movimiento es ver qué están haciendo todos los demás. ¿Está él más adelantado que yo? ¿Tiene ella más seguidores? ¿Por qué su negocio crece y el mío no? Y mientras haces esas preguntas, no estás siguiendo, estás mirando. Y Jesús te dice hoy lo mismo que le dijo a Pedro. ¿Qué te importa eso? Tú, sígueme. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, creyentes que estaban inquietos, quizás ansiosos, quizás demasiado enfocados en lo que ocurría a su alrededor. Y su instrucción es llamativa en su sencillez. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, que sea vuestra ambición vivir tranquilamente, ocuparos de vuestros propios asuntos y trabajar con vuestras manos, como os lo hemos mandado, para que andéis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Observa lo que Pablo llama esto, una ambición. No dice conténtate con la quietud, dice que sea tu ambición. En una cultura que trata el ruido como virtud, Dios llama aspiración a la quietud, algo que perseguir con intención. Y el resultado, andas honradamente ante los de afuera. No dependes de la aprobación, plataforma u opinión de nadie más. Te conviertes en una persona cuya vida habla sin ruido. El hombre más sabio que jamás vivió, Salomón, lo dijo así. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre todas las cosas guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. Todo, tus relaciones, tu creatividad, tu llamado, tu vida espiritual, tus palabras, tus decisiones, todo fluye del corazón. Por eso, el enfoque interior no es egoísmo, es el trabajo más importante que jamás harás. Cuando pasas todo tu tiempo mirando lo que otros hacen, no estás guardando tu corazón, lo estás descuidando. Estás dejando que la comparación, la envidia, el desánimo y la distracción entren sin control por la puerta de tu alma. Dios te dio un corazón, colocó en él dones, llamado y propósito, y Él espera que seas su guardián. Enfocarte en ti mismo no es autoadoración, es mayordomía de lo que Dios te encomendó. Jesús lo enseña directamente en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Lo contrasta con los fariseos que oraban en voz alta en público para recibir aplausos. Y él dice, ese aplauso es su recompensa, la recompensa completa. Consiguieron lo que querían, pero quien ora en secreto obtiene algo que el que actúa en público jamás tendrá: la atención directa, personal y transformadora del mismísimo Dios. El lugar secreto no es solo sobre la oración, es un principio. El Padre que ve en secreto recompensa abiertamente. Lo que haces cuando nadie te mira, eso es lo que Dios ve. El estudio privado, la adoración silenciosa, la fidelidad en las cosas pequeñas, el trabajo hecho en el lugar escondido. Aquí es donde se construye el verdadero poder, no en el escenario sino en el aposento. El profeta Isaías pronuncia una de las declaraciones más contracultural de toda la Escritura. Isaías capítulo 30, versículo 15. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: en arrepentimiento y reposo seréis salvos. En quietud y confianza estará vuestra fortaleza. Quietud, confianza, estos son los ingredientes de la fortaleza según Dios. No el esfuerzo frenético, no la visibilidad, no la estrategia. Quietud y confianza. El contexto de este versículo es impresionante. Dios le hablaba a Israel y ellos se negaron a escuchar. En lugar de estar quietos, corrieron a Egipto en busca de alianzas militares. Querían soluciones humanas, poder humano, ruido humano. Y Dios dijo, no quisisteis, corriste en vez de descansar, esforzaste en vez de confiar, y les costó todo. Cada vez que corres hacia el ruido, la distracción, la actuación, la comparación, en lugar de volver al descanso, estás eligiendo Egipto sobre Dios. Quizás el versículo más famoso sobre este tema en toda la Escritura, Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. 4 palabras que contienen una teología completa. Estad quietos, no pasivos, no perezosos. Estad quietos, dejad de esforzaros, de competir, de ese frenesí ansioso de demostrar quiénes sois. Y en esa quietud conoced, llegad a conocer, llegad a experimentar, llegad a encontraros la realidad de que Él es Dios y tú no. Cuando detienes el ruido, algo extraordinario sucede. No pierdes nada, lo ganas todo. Ganas claridad, la dirección que siempre estuvo ahí, pero enterrada bajo la distracción. Ganas paz,
la que sobrepasa todo entendimiento. Ganas la voz de Dios clara, específica, personal, hablando a tu vida de maneras que no puede cuando el ruido es demasiado fuerte. El silencio no está vacío, el silencio está lleno de Dios. Aquí está la tensión en el corazón de todo lo que hemos hablado hoy. El mundo, el sistema, el algoritmo, la cultura te está gritando, más fuerte, más rápido, más. Mantente al día, no te quedes atrás, actúa. Y en medio de todo ese ruido, Dios está susurrando en el arrepentimiento y el reposo, en la quietud y la confianza, en la quietud, en el lugar secreto. Dos voces completamente opuestas. Un sistema construido sobre el miedo, uno construido sobre la confianza, y tú ahora mismo estás eligiendo cuál seguir. Permíteme decir esto con amor pero claramente. Cada vez que abres la aplicación para ver lo que hace otra persona en lugar de lo que Dios te dijo, eso es una decisión espiritual. Cada vez que comparas tu capítulo 2 con el capítulo 20 de otra persona, eso es una decisión espiritual. Cada vez que actúas para buscar validación en lugar de orar en secreto, eso es una decisión espiritual. Esto no se trata de reglas de redes sociales. Se trata de quién es el Señor de tu atención, la cultura o Cristo. Entonces déjame preguntarte algo. ¿Qué cambiaría realmente en tu vida práctica, espiritual, creativamente, si pasaras los próximos 7 días enfocado completamente en lo que Dios ha puesto en tus manos? No lo que puso en las manos de otro, las tuyas. ¿Qué construirías? ¿Qué escucharías? ¿Qué cambiaría? Si eligieras el silencio sobre el ruido por solo una semana, aquí está tu invitación. A partir de hoy, guarda silencio ante Dios. Apaga la comparación. Cierra la pestaña de la vida de otra persona. Vuelve a tu propio carril, al llamado que tiene tu nombre, que solo tú puedes caminar. Trabaja con tus manos. Guarda tu corazón. Ora en el lugar secreto. Y confía en que el Dios que ve en secreto no está dormido. Él ve cada acto oculto de fidelidad, cada hora silenciosa de oración, cada día que elegiste enfocarte en lo que Él te dio a ti, en lugar de lo que le dio a otro. En ese silencio Dios hablará, en esa quietud Él se moverá, Él aclarará, Él dirigirá, Él proveerá, Él te sorprenderá con lo que estaba construyendo mientras estabas enfocado en Él en lugar del ruido. Enfócate en ti mismo, no porque seas tu propio Dios, sino porque Dios tiene un plan para tu vida que es tan específico, tan personal, tan únicamente tuyo, que nadie más puede caminarlo por ti, y está esperando en el silencio a que aparezcas. Oremos. Padre Dios, me presento ante ti ahora mismo en nombre de cada persona que ha sido agotada por el ruido, los que han pasado tanto tiempo mirando a otros que casi han olvidado para qué fueron llamados ellos mismos, los que han actuado para una audiencia cuando fueron creados para orar en un lugar secreto. Señor, recuérdales lo que dijiste. En arrepentimiento y reposo serán salvos. En quietud y confianza estará su fortaleza. Tráelos de vuelta a la quietud, tráelos de vuelta al aposento, tráelos de vuelta al jardín de su propio llamado, el que plantaste en ellos antes de que nacieran. Y recuérdales sobre todas las cosas que el Padre que ve en secreto recompensa abiertamente. Cada hora oculta de fidelidad, tú la ves. Cada día tranquilo de enfoque, tú lo honras. Ningún acto de devoción privada pasa desapercibido para ti. Fortalécelos
para guardar sus corazones, para ocuparse de sus propios asuntos, para trabajar fielmente con lo que pusiste en sus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. C.S. Lewis, una de las mentes cristianas más brillantes del siglo XX, entendía algo sobre el poder del silencio que muy pocas personas en su generación estaban dispuestas a decir en voz alta, y aún menos en la nuestra. Lewis escribió en su libro El problema del dolor, que Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Nos grita en el dolor porque ese es el único medio, lo suficientemente fuerte, para ser escuchado por encima del ruido que generamos en nuestras vidas cómodas. Pero hay otra dimensión en lo que Lewis vio. En sus cartas, particularmente en cartas a Malcolm, describía la oración como el acto de apagar el yo y permitir que lo divino hable. No actuar, no impresionar, no producir. Apagar el ruido del yo y escuchar. Lewis observó que la mayor barrera para la oración no era la incredulidad, era la distracción. No el ateísmo sino el ajetreo, no la duda sino el ruido. La mente abarrotada y estrepitosa que no puede estar quieta el tiempo suficiente para escuchar algo más allá de sus propias ansiedades. Escribió esto y siente el peso de ello en su propio diario personal, reflexionando sobre el estado de su generación. Vivimos en un mundo que ha olvidado cómo estar en silencio, y al olvidar cómo estar en silencio, ha olvidado cómo escuchar a Dios. 2026. Lee esa frase de nuevo. Nada ha cambiado, excepto que el volumen se ha vuelto más fuerte y las herramientas de distracción se han vuelto infinitamente más sofisticadas. Lo que Lewis vio como la táctica principal del enemigo en 1942, la prevención de la quietud, el llenado de cada momento con ruido, sensación y distracción, se ha convertido en la arquitectura predeterminada del mundo moderno. Tu teléfono fue diseñado deliberada e intencionalmente por los ingenieros más brillantes del mundo para evitar que alguna vez estés quieto. El algoritmo no te quiere callado. La plataforma no te quiere enfocado. La notificación no se preocupa por tu alma. Le importa tu atención. Y cada momento que le das al ruido es un momento que no le das a Dios. Este no es simplemente un problema de productividad. Es un problema de guerra espiritual. Y Lewis lo vio venir. Considera la vida de José, uno de los testimonios más notables de toda la Biblia, una historia de llamado, traición, sufrimiento y vindicación final que refleja tantas de tus propias experiencias. José tuvo un sueño divino puesto en él por Dios, confirmado 2 veces, específico e innegable. Iba a ser un líder, iba a ser algo significativo. Fue elegido. ¿Y qué pasó después? Sus hermanos lo tiraron en un pozo, luego lo vendieron como esclavo, luego la esposa de su amo lo acusó falsamente y fue arrojado a la prisión. Pasaron años. Las personas a quienes ayudó lo olvidaron. Lo dejaron en una celda mientras el mundo seguía adelante sin él. Ahora bien, ¿qué estaba haciendo José en esa celda de la prisión? No estaba revisando qué estaban haciendo sus hermanos en Canaán. No estaba comparando sus circunstancias con la libertad de otros. No estaba actuando para una audiencia. No estaba tratando de ser tendencia. Era fiel, silenciosa, constante, invisiblemente fiel en el lugar oculto, en el lugar oscuro, en el lugar olvidado. Génesis capítulo 39, versículo 23,
dice esto sobre José en la prisión: el Señor estaba con él, le mostraba misericordia y le concedía el favor del jefe de la cárcel. Y todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Todo lo que hacía, no todo lo que publicaba, no todo lo que actuaba, no todo lo que anunciaba. Todo lo que hacía en el lugar oculto, Dios estaba con él y le daba éxito. José estaba siendo preparado en un lugar donde nadie podía ver. Dios estaba haciendo una obra en el silencio que no podía hacerse en el reflector. La prisión no era su castigo, era su preparación, y requería oscuridad, ocultamiento y enfoque completo en la tarea directamente frente a él. 13 años, desde los 17 hasta los 30, 13 años de oscuridad, falsas acusaciones, temporadas olvidadas. Y luego, en una conversación, en una mañana todo cambió. Fue elevado de la prisión al palacio, segundo al mando en todo Egipto, la nación más poderosa del mundo, pero solo porque había sido fiel en el lugar oculto. Si estás en una temporada oculta ahora mismo, si sientes que todos los demás avanzan mientras tú estás atascado en una celda, necesito que escuches esto. El lugar oculto de José no fue tiempo perdido, fue el tiempo más productivo de toda su vida, porque Dios no desperdicia celdas de prisión, las usa. Hay un momento en la vida del profeta Elías que quiero que recorras conmigo cuidadosamente, porque habla directamente a donde estás ahora mismo. Elías acababa de experimentar el mayor triunfo público de todo su ministerio. El Monte Carmelo, fuego del cielo, los profetas de Baal derrotados, Israel devuelto a Dios en una sola tarde extraordinaria. Si alguna vez hubo un momento para ser ruidoso, para celebrar, publicar, ser tendencia, ese era. Y entonces, una sola amenaza de la reina Jezabel y Elías huyó, corrió al desierto, se sentó debajo de un árbol de enebro y le dijo a Dios. Primeros Reyes, capítulo 19, versículo 4. Basta ya, Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados. Agotamiento, aislamiento, desesperación. El profeta más poderoso de Israel sentado debajo de un árbol pidiendo morir. ¿Y qué hizo Dios? No le dio a Elías una estrategia, no envió una multitud, no organizó una conferencia, dejó que Elías durmiera. Luego envió un ángel a tocarlo y darle comida, y el ángel dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Levántate y come. No actúes, no anuncies, no compitas. Levántate y come. Descansa, sé alimentado, estate quieto. Y luego, Primeros Reyes, capítulo 19, versículo 11, Dios le dijo a Elías que fuera a pararse en la montaña. Y un viento grande y poderoso rasgó los montes y quebró las peñas. Pero el Señor no estaba en el viento. Y después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, una voz apacible y delgada. El hebreo original de esa frase, Kol de mamá daka, significa literalmente un sonido de suave quietud, un susurro tranquilo, la voz del silencio puro y santo. Dios no estaba en el espectáculo, no en el terremoto, no en el fuego, no en lo dramático. Dios estaba en el silencio, y fue solo en ese silencio que Elías pudo escuchar la voz de Dios lo suficientemente claro como para recibir su próxima misión. Has estado buscando a Dios
en lo espectacular, en el momento de avance, en la señal dramática, y Él está allí a veces, pero más a menudo está en la voz apacible y delgada, el susurro suave, la voz que solo puede escucharse cuando todo lo demás se ha apagado. Dios te está hablando ahora mismo, en el silencio que tu apretada agenda ha estado desplazando. Necesitas pararte en la montaña. Necesitas dejar que el viento, el terremoto y el fuego pasen. Y luego en la quietud que sigue Dios hablará. Y lo que Él dice en ese silencio será la cosa más importante que hayas escuchado jamás. Quizás el ejemplo más poderoso de silencio santo en toda la Escritura y el más pasado por alto son los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes del comienzo de su ministerio público. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 40 días, solo, sin multitud, sin audiencia, sin milagros realizados, sin enseñanza dada, sin ministerio sucediendo. Solo Jesús en el silencio del desierto, con el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios, antes del ministerio público más significativo en toda la historia humana, fue a completo silencio y aislamiento durante 40 días? Porque lo que estaba a punto de hacer requería algo que solo podía construirse en la ocultación. El desierto no fue una interrupción al ministerio de Jesús. El desierto fue el fundamento del ministerio de Jesús. El silencio no fue ausencia, fue preparación. El aislamiento no fue abandono, fue unción. Y cuando Jesús emergió de esos 40 días, salió en el poder del Espíritu. Lucas 4, versículo 14. En el poder del Espíritu, no salió cansado, no salió derrotado, salió con tal autoridad espiritual concentrada que cuando comenzó a enseñar, la gente dijo que hablaba como quien tiene autoridad, no como los maestros de la ley. Esa autoridad fue construida en el desierto, en el silencio, en la ocultación, y el patrón es consistente en toda la Escritura. Moisés, 40 años en el desierto antes de sacar a Israel de Egipto. David, años como pastor, solo en la ladera, escribiendo salmos que nadie escucharía durante siglos. Pablo, 3 años en Arabia después de su experiencia en el camino a Damasco, antes de predicar públicamente alguna vez. Dios construye a sus sirvientes más grandes en el lugar oculto, no en el lugar público. El desierto no es un castigo. El desierto no es un fracaso. El desierto es donde Dios hace su obra más profunda y permanente en ti. Si estás en una temporada de desierto, tómate esto en serio. No te apresures a salir de ella. No actúes para salir de ella. No publiques para salir de ella. Ve más profundo en ella. Porque lo que Dios está construyendo en ti ahora mismo, en el silencio, será el fundamento de todo lo que está a punto de hacer a través de ti. Quiero hablar claramente sobre algo que la mayoría de los maestros cristianos no dirán directamente, porque nos hemos vuelto demasiado educados para nombrar la estrategia del enemigo por lo que realmente es. El enemigo no viene principalmente contra los creyentes con persecución y sufrimiento, no en el occidente del siglo XXI. Su táctica principal, su estrategia más efectiva, más devastadora y más consistentemente exitosa es el ajetreo, no el sufrimiento. El ajetreo te mantiene tan ocupado, tan distraído, tan conectado,
tan constantemente entretenido y estimulado que nunca tienes un momento de silencio genuino. Y en ese silencio podrías realmente escuchar de Dios. Y si escucharas a Dios con claridad, te volverías peligroso para el reino de las tinieblas. Entonces la estrategia es: manténlos ocupados, que sigan llegando las notificaciones, que la indignación siga circulando, que el motor de comparación siga funcionando, mantenerlos desplazando, reaccionando, argumentando, actuando, cualquier cosa, todo, mientras no estén quietos. Las cartas del diablo a su sobrino C.S. Lewis, de nuevo maligno, escribe esto a Orugario: la música y el silencio, cómo los aborrezco a ambos. Cuán agradecidos deberíamos estar de que desde que nuestro Padre entró en el infierno, aunque hace más tiempo del que los humanos, incluso tus tíos, generalmente recuerdan, ha sido tapiado contra ellos y no nos molestan allí. Los demonios aborrecen el silencio. Han tapiado el infierno contra el silencio. Y su objetivo, su estrategia a largo plazo, es llenar la tierra de tanto ruido que el silencio genuino se vuelva imposible. Mira tu mundo, mira tu teléfono, mira la cultura. Están ganando esta batalla en particular, pero tú ahora mismo, en este momento, puedes negarte a ser parte de la máquina de ruido. Puedes elegir el silencio, puedes elegir el enfoque, puedes elegir ir al lugar secreto y cerrar la puerta y dejar que Dios hable. Esa elección, esa única elección diaria y disciplinada, es un acto de guerra. Es un acto de resistencia contra un sistema específicamente diseñado para mantenerte lejos de encontrarte con Dios en la quietud. Tómala, tómala cada día. Déjame darte algo práctico, porque el conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento. Aquí hay 5 prácticas específicas, extraídas directamente de la Escritura, que te ayudarán a construir el silencio santo al que Dios te ha estado llamando. Práctica 1. El desierto diario. Toma 30 minutos, solo 30 cada mañana, antes de tu teléfono, antes de tu correo electrónico, antes de las noticias, antes de que el ruido de cualquier otra persona entre en tu mente. Da esos 30 minutos enteramente a Dios, sin agenda, sin actuación. Lee un pasaje lentamente, siéntate en silencio, deja que Él hable. Jesús hacía esto consistentemente. Lucas 5, versículo 16. Pero Él se apartaba a lugares solitarios y oraba, a menudo, no ocasionalmente, no cuando era conveniente, a menudo. Si el Hijo de Dios requería retiro regular de la multitud para mantener su conexión con el Padre, ¿qué te hace pensar que puedes sostener una vida espiritual sin hacerlo? Práctica 2. El ayuno de ocuparse de los asuntos propios. Durante 7 días, aléjate de las cuentas, las páginas y las conversaciones que te mantienen enfocado en lo que todos los demás están haciendo. No permanentemente, solo el tiempo suficiente para descubrir lo que has estado perdiendo sobre tu propia vida y tu propio llamado. El mandato de Pablo fue claro: que sea tu ambición ocuparte de tus propios asuntos. Eso no es un accidente pasivo, requiere una decisión activa, requiere dejar de seguir, requiere cerrar la pestaña, requiere decir: esto no es asunto mío y estoy eligiendo no hacerlo mi asunto. Práctica 3. La palabra hablada. Habla la Escritura en voz alta sobre tu vida cada mañana. No la leas en silencio.
habla. La espada del Espíritu, la única arma ofensiva en toda la armadura de Dios, es la palabra de Dios hablada, no pensada, no leída, hablada. Declara el Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que tú eres Dios. Declara Primera de Tesalonicenses 4, 11. Que sea mi ambición vivir tranquilamente, ocuparme de mis propios asuntos, trabajar con mis manos. Declara Proverbios 4, 23. Sobre todas las cosas guardo mi corazón porque de él mana toda mi vida. Hay poder en la declaración hablada, no magia, obediencia. La obediencia de un soldado que toma su arma y la usa. Práctica 4. La ofrenda oculta. Haz algo hoy, algo significativo, algo que te cueste tiempo, energía o recursos, y no se lo digas a nadie, sin publicación, sin historia, sin mención, que sea entre tú y el Padre que ve en secreto, no porque publicar esté mal, sino porque la disciplina de la ofrenda oculta entrena tu alma para encontrar su recompensa en los ojos de Dios en lugar de la aprobación humana. Y esa disciplina practicada consistentemente produce una libertad del ciclo de actuación que nada más puede dar. Práctica 5. La cita de quietud. 2 veces cada semana ponla en tu calendario. Trátala como una reunión que no puedes cancelar. Siéntate en completo silencio durante 20 minutos. Sin música, sin podcast, sin lista de oración. Solo silencio, solo siendo presente a Dios y a tu propia vida interior. Esto se sentirá incómodo al principio. La mente correrá. El impulso de revisar el teléfono será casi abrumador. Supéralo, porque lo que sucede al otro lado de ese malestar, cuando el ruido finalmente se asienta y la presencia de Dios comienza a llenar el silencio, es algo que no puedes fabricar, no puedes actuar y no puedes comprar. Es la recompensa que el Padre da a los que van al lugar secreto, y lo cambia todo. Hay un versículo en el libro de Lamentaciones, no el libro más popular, lo sé, con el que quiero cerrar esta sección, porque contiene una de las declaraciones más profundas sobre el silencio en toda la Escritura. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Es bueno, no es difícil, no es contracultural, no es la alternativa para personas que no tienen el don de ser ruidosas. Es bueno. La palabra bueno en este contexto, el hebreo tov, significa excelente, beneficioso, correcto y apropiado, adecuado para el propósito, la mejor cosa posible. Es la mejor cosa posible esperar en silencio la salvación del Señor. No esforzarse, no actuar, no luchar por visibilidad, no competir por posición, no comparar tu capítulo 2 con el capítulo 20 de otra persona. Esperar en silencio. La salvación, el rescate, el avance, la vindicación, la provisión del Señor. Jeremías escribió: Lamentaciones entre los escombros de Jerusalén, con su ciudad destruida a su alrededor, con su pueblo en el exilio, con cada evidencia externa sugiriendo que Dios los había olvidado completamente. Y en medio de esa destrucción, en los escombros de lo que había sido, escribió: es bueno esperar en silencio, porque Jeremías sabía algo que tú necesitas saber hoy. La salvación del Señor está llegando. No ha sido cancelada, no ha sido retrasada por el ruido que no hiciste o la actuación que no entregaste.
está llegando, y la postura correcta, la postura ordenada por Dios, mandada por la Escritura, espiritualmente madura mientras la esperas, es confianza tranquila, no esfuerzo ruidoso, no actuación visible, no comparación con el que está a tu lado, confianza tranquila. En arrepentimiento y reposo serás salvo. En quietud y confianza estará tu fortaleza. Enfócate en ti mismo. Haz el trabajo que Dios te dio. Guarda el corazón que te encomendó. Ora en el lugar secreto que preparó para ti. Y espera. La salvación del Señor está llegando, y valdrá el silencio. Quiero llevarte a una de las historias más incomprendidas de toda la Escritura. No incomprendida porque sea oscura, sino porque pasamos por alto el silencio en el medio de ella y nos enfocamos solo en el milagro al final. La historia de Abraham. Dios vino a Abraham, un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, un hombre sin hijos, un hombre cuya esposa era estéril, y le hizo una promesa tan asombrosa que se necesita fe solo para leerla. Génesis capítulo 12, versículo 2. Dios le dice a Abraham: haré de ti una gran nación y te bendeciré. Haré grande tu nombre y serás una bendición. Una gran nación, de un hombre sin hijos, de una mujer que no podía concebir, en una cultura donde el legado de un hombre se medía completamente por sus descendientes. Y luego Dios se quedó en silencio, no para siempre, pero durante años, y luego décadas. Los años pasaron. Abraham esperó. Sara continuó siendo estéril. La promesa quedó en el aire como una palabra pronunciada en una habitación vacía. Y el mundo alrededor de Abraham seguía moviéndose. Otros hombres tenían hijos, otras familias crecían, otros nombres se estaban haciendo grandes. Pero Abraham, el que tenía la promesa, no tenía nada que mostrar. Y aquí está lo que la mayoría de las personas se enfocan en: los momentos de duda de Abraham. La vez que mintió diciendo que Sara era su hermana. La vez que intentó ayudar a Dios teniendo un hijo con Agar. Las soluciones humanas que buscó cuando el silencio se volvió insoportable. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas pasan por alto. Abraham siguió volviendo a Dios. Romanos capítulo 4, versículo 18, dice esto sobre Abraham, y quiero que leas cada palabra con cuidado. Él creyó en esperanza contra toda esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Contra toda esperanza en esperanza creyó, no en presencia de evidencia, no cuando las circunstancias confirmaban la promesa, no cuando tenía sentido lógico. Contra toda esperanza, contra toda razón, razonable, racional y observable para creer, Abraham creyó de todos modos. Y el versículo 20 continúa: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe, no se debilitó, no disminuyó, no se desgastó hasta la nada, se fortaleció. Cómo se vuelve más fuerte la fe en una larga temporada de espera y silencio. Cómo se convence más un hombre de una promesa cuando pasan 25 años y nada ha cambiado. Porque Abraham había aprendido algo que solo el lugar oculto puede enseñar. Había aprendido que el silencio de Dios no es la ausencia de Dios. Había aprendido que la lentitud del tiempo de Dios no es el fracaso de la promesa de Dios. Había aprendido a través de años de confianza tranquila que el Dios que lo llamó era fiel para completar lo que había comenzado.
25 años de silencio, 25 años de espera, 25 años eligiendo, día tras día, creer la palabra que Dios había hablado sobre un conjunto de circunstancias que declaraban esa palabra imposible. Y luego a la edad de 100 años, cuando el cuerpo de Abraham estaba prácticamente muerto y el vientre de Sara hacía mucho tiempo que se había cerrado, Isaac nació. La promesa se cumplió. No porque Abraham fuera ruidoso al respecto, no porque actuara su fe para una audiencia, no porque construyera una plataforma y le dijera a todo el antiguo cercano oriente que estaba esperando en Dios, porque esperó tranquilamente, fielmente, en el lugar oculto de confianza. Y Dios, que ve en secreto, que honra lo que se hace en la ocultación, fue fiel a cada palabra que había hablado. Aquí está el principio que necesito, que llevas de la historia de Abraham a la tuya propia. Cuanto más largo es el silencio, mayor es la preparación. Dios no le dio a Abraham un hijo a los 30 años, porque Abraham a los 30 no estaba listo para ser el padre de una nación del pacto. Dios le dio a Abraham un hijo a los 100 años, porque los 25 años de confianza oculta habían construido algo en Abraham que un hombre joven de 30 años no podría posiblemente poseer. El peso de la fe que puede sostener un pacto no se construye en un fin de semana, no se forja en un momento de inspiración. Se forja en décadas de fidelidad tranquila, diaria, sin remarcar, no celebrada en el lugar oculto. Si tu promesa se ha retrasado, si lo que Dios habló sobre ti hace años aún no se ha cumplido, no interpretes ese retraso como negación, no interpretes ese silencio como abandono, no te apresures hacia tu Agar, porque el silencio se está volviendo insoportable. Espera, quédate tranquilo. Mantente enfocado en lo que está directamente frente a ti, el jardín que Dios te dio hoy, la fidelidad requerida de ti en esta temporada específica. Y confía, como Abraham confió, que el Dios que hizo la promesa no la ha olvidado. Nunca ha olvidado una promesa que ha hecho, ni una. Isaac está llegando. Tu promesa está llegando, pero vendrá en el tiempo de Dios, construida sobre una base de fe que solo las temporadas silenciosas pueden crear. Estad quietos y conoced que Él es Dios. Y ahora oremos. No una oración rápida, no una actuación, una oración real. El tipo que viene del lugar secreto, el tipo que el Padre que ve en secreto honrará. Si puedes, cierra los ojos, deja lo que estés sosteniendo y trae todo tu ser ante Dios, no el yo que presentas al mundo, no el yo que actúa, no el yo que tiene todo bajo control, el tú real, el tú cansado, el que ha estado mirando a todos los demás y preguntándose cuándo llegará tu turno. Padre Dios, me presento ante ti ahora mismo, no con elocuencia, no con palabras impresionantes, sino con todo lo que soy rendido ante ti en este momento, en este silencio. Señor, confieso que he estado distraído. He pasado horas, días, quizás años mirando lo que estabas haciendo en la vida de otras personas, en lugar de mirar lo que estabas haciendo en la mía. He comparado mi historia con historias que nunca fueron mías para cargar. He permitido que el ruido de este mundo ahogue el sonido de tu voz. Perdóname, Señor, y no solo perdona, restaura. Tráeme de vuelta al lugar de confianza tranquila,
el lugar donde estoy tan enfocado en ti y en la misión que me diste, que no me queda atención para la actuación, la comparación, la distracción. Señor, pienso en Abraham ahora mismo. 25 años de silencio, 25 años esperando una promesa que parecía imposible, y sin embargo se fortaleció, no se debilitó en esa espera, porque tú estabas con él en el silencio. Está conmigo en mi silencio, Señor. Está con el que escucha esto ahora mismo y está en una temporada oculta, el que se siente olvidado, el que cuyo nombre no es tendencia, cuyo trabajo no está siendo visto, cuya fidelidad es invisible para todos, excepto para ti. Que sepan que yo sepa que tú ves todo lo que sucede en el lugar oculto. Ni una hora de oración privada se desperdicia, ni un día de fidelidad tranquila pasa desapercibido, ni una semilla plantada en el lugar secreto dejará de producir una cosecha en su temporada. Señor, pido la fortaleza de Elías después de la voz apacible y delgada, la claridad de José después de la prisión, la autoridad de Jesús después del desierto, la fe de Abraham después de 25 años de espera. No la fortaleza que viene de la visibilidad, no la claridad que viene de los aplausos, no la autoridad que viene de la actuación, la fortaleza, la claridad, la autoridad que solo viene del lugar oculto, de pasar tiempo a solas contigo, de aprender el sonido de tu voz, de ser moldeado por el silencio. Rindo el ruido, Señor, rindo la comparación, rindo la actuación y la plataforma y la necesidad desesperada de que otros vean lo que estoy haciendo. Toma todo eso y dame en su lugar un corazón tranquilo, un espíritu enfocado, una vida que hable no a través del ruido, sino a través del fruto de la fidelidad en el lugar oculto. Guarda mi corazón, Señor, como dijo Proverbios, sobre todas las cosas. Déjame ser el tipo de persona que se toma en serio la mayordomía de lo que pusiste dentro de mí. Déjame vivir tranquilamente. Déjame trabajar con mis manos. Déjame ocuparme de mis propios asuntos, no como una limitación, sino como un acto de confianza radical de que tú estás manejando todo lo que yo no puedo controlar. Y Señor, que el Padre que ve en secreto recompense abiertamente en tu tiempo, a tu manera, con lo que has estado preparando en el lugar oculto. En mi nombre te espero, tranquilamente, en confianza, en arrepentimiento y reposo, salvación, en quietud y confianza, fortaleza, en el nombre de Jesucristo, el que entró solo al desierto para poder salir en el poder del Espíritu, el que oraba en el lugar secreto antes de cada momento significativo de su ministerio público, el que, en la cruz, clamó en un silencio que ha resonado a través de 2000 años y fue respondido al tercer día. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, y Él está a tu favor. Amén. Si este mensaje ha hablado a algo profundo dentro de ti, compártelo con alguien que necesite escucharlo, no por los números, no por la plataforma, porque conoces a alguien que está agotado por el ruido, alguien que está mirando a todos los demás y olvidando su propio carril, alguien que necesita permiso para quedarse en silencio. Dale ese permiso hoy, y para ti mismo comienza, no mañana, no cuando las circunstancias cambien, comienza hoy. 30 minutos, una puerta cerrada, una Biblia abierta, y el Dios que ha estado esperando pacientemente, fielmente, amorosamente, que regreses al lugar secreto. Él está ahí, siempre ha estado ahí, y en el silencio Él hablará.